y hoy hablaremos de monitoreo hemodinámico funcional, métodos. Nuestros objetivos de aprendizaje son conocer los métodos de monitoreo hemodinámico funcional dependientes de la interacción cardiopulmonar, dependientes del retorno venoso, y describir las técnicas y conocer las limitaciones de cada predictor dinámico de respuesta a fluidos. Para iniciar una carga de fluidos, el clínico debe evidenciar signos de perfusión tisular, como livideces, aumento del tiempo relleno capilar, hiperlactacidemia, hipotensión arterial, entre otros. Consecuentemente, debe preguntarse si la perfusión mejorará con el aumento de volumen intravascular. Inmediatamente debe realizar una maniobra que objetive la respuesta a fluidos para iniciar una carga de volumen. En esta figura se muestra la curva de Frank-Starling, donde se evidencian los cambios del gasto cardíaco frente al aumento de la precarga. Si el paciente se encuentra en la porción ascendente, frente a un desafío con fluidos, se aumentará considerablemente el gasto cardíaco. Llámese a este como un aumento mayor o igual al 15%. Sin embargo, si el paciente se encuentra en la porción plana de la curva de Frank-Starling, el aumento de la precarga no reflejará cambios significativos en el gasto cardíaco. Por otro lado, se incrementarán las presiones de llenada intraventricular y aumentará el agua pulmonar extravascular. Esta figura muestra la relación entre balance positivo y complicaciones. Por un lado, si el paciente recibe poco volumen durante la reanimación inicial, podrá persistir con signos de hipoperfusión tisular, perpetuando el estado de shock y consiguientemente teniendo mayor riesgo de muerte. Sin embargo, si la carga de volumen es excesiva, se evidenciarán efectos adversos relacionados por el mismo, por sobrecarga de volumen, como edema, mayoría de ventilación mecánica, disfunción de órganos, incluso mayor mortalidad. Por en cuanto a la administración de fluidos debe ser óptima, y una manera de encontrar este equilibrio podría ser mediante la evaluación dinámica de respuesta a fluidos en cada situación en que el clínico considere pertinente o que exista algún signo de hipoperfusión tisular. Una muestra del peligro que conlleva la sobrecarga de fluidos lo evidenció Sack y colaboradores en este estudio retrospectivo multicéntrico de más de 1.800 pacientes con sepsis severa. Encontraron que los pacientes que se encuentran en el cuartil superior de balance acumulado a las 72 horas, alrededor de 8 litros, tenían mayor riesgo de mortalidad, incluso después de estratificar la presencia de shock séptico. Los predictores dinámicos de respuesta a fluidos que vamos a discutir son los dependientes de la interacción cardiopulmonar, como la variación de la presión de pulso, la variación del volumen sistólico, la variación del BTI, del tracto de salida del ventrículo izquierdo, o la variación de la velocidad pico aórtica. Vamos a realizar el test de oclusión expiratoria, una pausa inspiratoria y expiratoria, y vamos a ver la variabilidad de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Y además realizaremos la elevación pasiva de miembros inferiores con evaluación del gasto cardíaco, ya sea por variación del BTI de manera ecocardiográfica o la variación en end-tidal CO2. Además, veremos si la variación de la presión de pulso es un signo de respuesta a fluidos con esta maniobra de elevación pasiva de miembros inferiores. Finalmente, veremos la minicarga de fluidos y su variación del gasto cardíaco dentro del minuto para terminar con una carga de fluidos propiamente dicha. La variación de la presión de pulso es el resultado de la interacción cardiopulmonar en ventilación mecánica. Es una variación cíclica de volumen sistólico, lo que indica dependencia ventricular de la precarga. Para el cálculo de la variación de presión de pulso, o BPP, se debe determinar la presión de pulso máxima y mínima en un ciclo respiratorio. Cabe recordar que la presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica y diastólica. Por en tanto, el BPP es la presión de pulso máxima menos la presión de pulso mínima dividido por el promedio de ambas. Como muestra en esta figura, se puede objetivar gráficamente la variación de la presión de pulso de acuerdo a un ciclo respiratorio. Y esta variación lo da el monitor, que es del 13%. Por en cuanto, si el paciente se encuentra en la curva ascendente de Frank-Starling, esta variación de la presión de pulso va a ser más ostensible. Sin embargo, cuando esté en la porción plana, no va a haber mayor variabilidad de la presión de pulso, ya sea un corazón normal o con un corazón con antecedentes cardiológicos.
Marich y colaboradores realizaron esta revisión sistemática en el cual evaluaron la capacidad predictiva de la variación de presión de pulso a respuesta a fluidos. Sin embargo, la mayoría de los estudios presentaban un volumen tidal entre 8 y 10 mililitros kilo, algo lejano a las ventilaciones actuales. Sin embargo, encontraron el mejor punto de corte era mayor al 13%, con un área bajo la curva de 0,94. La limitación de la variación de presión de pulso es que el paciente esté en ventilación espontánea, tenga esfuerzos respiratorios, tenga sincronías respiratorias, una frecuencia respiratoria mayor a 40 por minuto y el índice de frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria menor a 3.6. Además, la presencia de arritmias cardíacas, ventilación mecánica con volúmenes bajos, compliance pulmonar menor a 30 mililitros por centímetros de agua, el tórax abierto, disfunción del ventrículo derecho, hipertensión abdominal. Para lidiar con esta limitación del volumen tidal, el Dr. Tebul y colaboradores demostraron que el incremento transitorio de volumen tidal de 6 mililitros kilo a 8 mililitros kilo en pacientes respondedores a fluidos cambiaría el BPP en 3.5, lo que representa un cambio porcentual del 48%. Cabe destacar que los pacientes respondedores tenían una compliance pulmonar baja de 29 más menos 8. Del mismo modo que la variación de presión de pulso con el ciclo respiratorio, se puede evaluar la variación del BTI, que es la variación de la velocidad de la sangre en función del tiempo eyectivo en un área determinada. Puede ser del tracto de salida del ventrículo izquierdo u la aorta. Además, se puede evaluar la distensibilidad de la vena cava inferior y colapsabilidad de la vena cava superior, siempre en ventilación positiva. La manera de medir el BTI es mediante ecogroscopía transtorácica en una vista de 5 cámaras, como lo muestra la figura. En esta figura se muestra la variación del BTI. Como se muestra en la parte superior, tenemos un BTI de 10.66 y otro de 9.38. Si esta variación es mayor al 10%, podemos afirmar que el paciente es respondedor a fluidos. Sin embargo, en la parte inferior se muestra que no existe una variación del BTI, por en cuanto podemos afirmar que el paciente no es respondedor a fluidos. Este es otro ejemplo de la variación del BTI mayor al 10%. Además, también se puede evidenciar esta variación a nivel de la arteria pulmonar. En este gráfico se muestra el BTI basal, luego el BTI en una pausa al final de la expiración, en el cual la presión del sistema respiratorio disminuye hasta el nivel del PIB programado y consecuentemente aumenta el retorno venoso, y si el paciente es respondedor a fluidos, debería aumentar el volumen sistólico, representado proporcionalmente por el BTI. Un aumento del 5% significa que el paciente es respondedor a fluidos. Lastimosamente, la variabilidad interobservador de la medición del BTI llega hasta un 6%, por en cuanto la precisión del método no sería representativo, a diferencia de otro monitor de gasto continuo como el PAICO. Para lidiar con esta limitación, se puede realizar una pausa inspiratoria y consecuentemente aumentar la presión media del sistema respiratorio, que conlleva la disminución del retorno venoso y disminución del BTI hasta un 8%, como mejor punto de corte. El equipo del Dr. Tebul analizaron estos cambios fisiológicos de interacción cardiopulmonar y observaron que la sumatoria de los cambios de BTI, tanto en pausa inspiratoria como expiratoria, mayor a 13%, predice la respuesta a fluidos con un área bajo la curva de 0,97. Del mismo modo, la sumatoria de los cambios del índice cardíaco en pausa expiratoria e inspiratoria mayor al 11%, medido con contorno de pulso, con el dispositivo de PAICO predice una respuesta a fluidos con un área bajo la curva de 0,92. Otro método de evaluación de respuesta a fluidos es la medición de la vena cava inferior. Se realiza mediante la vista subsifoidea. La medición de la vena cava inferior se realiza a 1 centímetro distal de la desembocadura de la vena suprahepática o a 2 centímetros de la aurícula derecha. En este gráfico se muestra la distensibilidad de la vena cava inferior, flecha 2, en el momento de la inspiración en ventilación mecánica.
Existen dos maneras de medir la distensibilidad de la vena cava inferior. Según Barbier, que es el diámetro máximo menos el mínimo, dividido el mínimo, y según Feiser, que es diámetro máximo menos el mínimo, dividido el promedio de los mínimos. Nosotros cotidianamente usamos la medición según Barbier. Este es un ejemplo de la medición del índice de distensibilidad de la vena cava inferior. En este paciente encontramos un diámetro máximo de 1,67 centímetros y un diámetro mínimo de 1,36 centímetros. Según Barbier, obtuvimos un índice de distensibilidad del 23%. Como punto de corte, este debe ser mayor al 18% para ser respondedor a fluidos. En este paciente el índice de distensibilidad según Feiser fue del 20%. Como punto de corte, según Feiser, debe ser mayor al 12% para ser respondedor a fluidos. Este es un ejemplo de un paciente no respondedor a fluidos. Podemos observar que la variación inspiratoria es mínima. Este es un video de colapso inspiratorio de la vena cava inferior en un paciente de ventilación espontánea. Tiene un diámetro de 1,2 centímetros y un colapso del 100%. La medición de la vena cava inferior en ventilación espontánea tiene varias limitaciones, puesto que depende del esfuerzo inspiratorio, patrón clásico en pacientes en shock, y su interpretación puede ser errática. En esta revisión sistemática y review del índice de distensibilidad de la vena cava inferior, encontraron que los pacientes de ventilación mecánica tienen una sensibilidad de 0,81 y una especificidad de 0,87. Sin embargo, los pacientes en ventilación espontánea solo tienen una sensibilidad de 0,70 y una especificidad de 0,85. Una limitación de la evaluación de la vena cava inferior es que hay una zona gris que varía entre el 16% de distensibilidad hasta un 30%, y el punto de corte es del 18% según Barbier. Sin embargo, en pacientes que tienen poca distensibilidad, menor a 16%, es más factible que los clínicos se den cuenta que el paciente no es respondedor a fluidos, y los pacientes que tienen una distensibilidad mayor al 30%, la mayoría de los clínicos se van a dar cuenta de que el paciente evidentemente es respondedor a fluidos. Del mismo modo, nosotros realizamos un estudio en el cual se entrenó a residentes de medicina intensiva para la evaluación de la vena cava inferior. En la fase inicial, el índice kappa fue de 0,45 y luego de 6 meses este índice mejoró a 0,60. Sin embargo, la variabilidad interobservador sigue siendo alta. Las principales limitaciones de la distensibilidad de la vena cava inferior es aumento de trabajo respiratorio, respiración espontánea, volumen tidal menor a 8 ml/kg, disfunción del ventrículo derecho, insuficiencia tricuspidia severa, variación interobservador e hipertensión abdominal. Otra manera de evaluar respuesta a fluidos con ecocardiografía transesofágica es la evaluación del índice de colapsabilidad de la vena cava superior. Como se muestra en el gráfico A, encontramos un paciente con un índice cardíaco de 2,4 con alta variabilidad de la vena cava superior, y luego de la expansión con fluidos, este índice aumentó a 3,2. Sin embargo, en el gráfico B encontramos que el índice no tuvo mayor cambio y que la vena cava superior no tenía alta variabilidad. En este estudio de Villan-Barón encontraron que el índice de colapsabilidad de la vena cava superior mayor a 36% era predictor de respuesta a fluidos. Sin embargo, en un estudio posterior de Vignon, encontraron que el índice de colapsabilidad de la vena cava inferior mayor a 21% tenía una sensibilidad de 61% y una especificidad del 84%. Este es un ejemplo de la evaluación de la vena cava superior. En este caso, no hay mayor variabilidad, pero en cuanto este paciente no es respondedor a fluidos. Cabe destacar que cuando uno evalúa la vena cava superior en ventilación positiva, lo esperable es el colapso. Y cuando uno evalúa la vena cava inferior, lo esperable es la distensibilidad. Otra maniobra es la elevación pasiva de miembros inferiores. Esta se debe iniciar en una posición semi-recumbente
con la cabecera a 45 grados, e inicialmente bajar la cabecera a 0 grados y subir los miembros inferiores hasta 45 grados. Lo que sucede es que hay una transferencia de sangre de aproximadamente hasta 300 mililitros desde el compartimento abdominal y de los miembros inferiores a la aurícula derecha, y es dependiente del volumen no estresado. La maniobra se debe mantener por 1 minuto y el efecto hemodinámico se debería evaluar dentro de los 30 a 90 segundos. Además, es reversible cuando termina la maniobra y no pierde precisión en pacientes con ventilación espontánea o esfuerzos respiratorios, además con arritmias. Sin embargo, se requiere una medición del gasto cardíaco continuo, ya sea por medición de flujo aórtico con Doppler esofágico, con análisis de contorno de pulso, con medición del gasto cardíaco por bioreactancia o bioimpedancia, o la evaluación ecocardiográfica del VTI, del tracto de salida del ventrículo izquierdo, o de la velocidad de flujo aórtico ascendente, o inclusive la variación de la entrada CO2. Uno considera que es respondedor a fluidos cuando el gasto cardíaco aumenta un 10%, luego de la elevación pasiva de miembros inferiores. Este es un ejemplo de la evaluación del VTI a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo en una posición semirecumbente. Nuestro valor inicial es de 10.61 y luego de la maniobra de elevación pasiva de miembros inferiores obtuvimos un aumento del VTI a 14.47. Un incremento mayor al 10% nos indica que el paciente es respondedor a fluidos, como en este caso. En esta revisión sistemática y metaanálisis, la maniobra de elevación pasiva de miembros inferiores y el monitoreo del gasto cardíaco continuo tiene un área bajo la curva de 0.95 para predecir respuesta a fluidos. Sin embargo, también existen limitaciones para esta maniobra. Como se mencionó previamente, se necesita monitoreo hemodinámico continuo para detectar los cambios producidos por esta maniobra. Los cambios observados en la presión de pulso no tienen mayor precisión. La maniobra no se puede realizar en pacientes que no pueden ser movilizados, que tienen hipertensión cerebral, hipertensión abdominal o incluso en la posición prona. Otra manera de evaluar la respuesta a fluidos es con la administración de 100 mililitros de cristaloides en 1 minuto y objetivar la variación del VTI. Si esta es mayor al 10%, podemos decir que el paciente es respondedor a fluidos. En este gráfico de la izquierda se muestra la correlación de la variación del VTI con 100 mililitros de cristaloides y la variación del VTI con 500 mililitros. Esta correlación es significativa y es de 0,81. En el lado derecho se muestra el área bajo la curva de la variación del VTI con el mini desafío con fluidos, que es de 0,90. Otra manera de evaluar respuesta a fluidos mediante la elevación pasiva de miembros inferiores, si es que no tenemos un método de monitoreo cardíaco continuo, es mediante la observación de la presión de pulso basal y luego de la elevación pasiva de miembros inferiores, como lo muestra la figura. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que si la presión de pulso aumenta más del 12%, podemos decir que el paciente es respondedor a fluidos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la sensibilidad de este método es bastante baja, del 60%. Pueden haber pacientes que no aumenten la presión de pulso y sean respondedores a fluidos. Sin embargo, la especificidad es significativa, del 85%. Otro método es realizar una pausa expiratoria por 15 segundos y ver la variación de presión de pulso al final de la maniobra, como nos muestra el video. Si obtenemos un aumento de la presión de pulso mayor al 5%, podemos decir que el paciente es respondedor a fluidos. Este es otro ejemplo de la pausa expiratoria de 15 segundos y la evaluación de la presión de pulso. Objetivamos la presión sistólica y diastólica de manera basal
y al final de la maniobra, obteniendo las presiones de pulso correspondientes. De manera basal obtuvimos una presión de pulso de 58 y post maniobra obtuvimos una presión de pulso de 64. Por en tanto, aumentó un 10%. Podemos decir que el paciente es respondedor a fluidos. Otra maniobra descrita por Jean-Louis Teboul es el aumento de la entrada de CO2 con la maniobra de elevación pasiva de miembros inferiores. Un aumento mayor al 5% indicaría que el paciente es respondedor a fluidos. Como se ve en la tabla, un aumento de 29 más menos 6 a 32 más menos 7 en los pacientes respondedores a fluidos. No nos olvidemos del ventrículo derecho ni de las presiones de llenado en la evaluación de respuesta a fluidos. Este es un video en el cual muestra un ventrículo izquierdo normal con un septum normal y un ventrículo derecho no dilatado. En este video se objetiva dilatación del ventrículo derecho. En esta figura evidenciamos aumento del volumen del ventrículo derecho. En la figura de la derecha ya se insinúa en un desplazamiento del septo interventricular hacia el ventrículo izquierdo por aumento del volumen del ventrículo derecho, lo que se conoce como D-shape. En esta figura el desplazamiento es aún mayor con colapso del ventrículo izquierdo, lo que causa interdependencia interventricular. Este es un video en el cual el septo interventricular está desplazado hacia la izquierda. Hay interdependencia interventricular en un paciente en shock por un tromboembolismo de pulmón. Sin embargo, el BPP era del 15%. Como mencionamos previamente, cuando un paciente no respondedor a fluidos y recibe una carga de volumen, van a aumentar las presiones de llenado. La manera de objetivar mediante ecocardiografía es la evaluación de la onda E y la evaluación de la onda E'. Esta relación entre la onda E' se correlaciona con el aumento de la presión wedge. Una onda E' mayor a 15 predice una wedge mayor a 18. Otro punto a tener en consideración es la evaluación de los patrones de flujo transmitral. En este estudio, Fragata y colaboradores realizaron expansiones seriadas en animales de experimentación y observaron el patrón de flujo transmitral. Este patrón de relajación prolongada obtuvieron que las presiones de llenado eran menor a 15 milímetros de mercurio. Cuando el patrón cambió a un patrón pseudonormal, las presiones de llenado aumentaron hasta 25 milímetros de mercurio y consecuentemente siguieron infundiendo fluidos y obtuvieron un patrón restrictivo en corazones normales, con una presión de llenado mayor a 25 milímetros de mercurio. Un cambio dinámico de estos patrones transmitrales que tenemos que tener en consideración. Como conclusiones tenemos que una carga de fluidos debe realizarse solo en contexto de hipoperfusión tisular, asumiendo que el aumento del gasto cardíaco mejorará el mismo. Siempre usar un predictor dinámico previa a la carga de fluidos. Evaluar el predictor dinámico que mejor se adapte al paciente, utilizando un análisis. Conocer las limitaciones de cada predictor. No limitar la evaluación a predictores. Incluir siempre la evaluación del ventrículo derecho y monitorizar las presiones de llenado. Además, identificar la disfunción respiratoria.